Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días. Estamos en la semana 23 con ciencias sociales. Lo que vamos a comenzar a recorrer ahora es otro eje de estudio. Es el tiempo histórico. Y el primer tema que vamos a abordar es el impacto de las reformas borbónicas. Vamos a comenzar una nueva unidad, como les dije recién, con un nuevo eje de estudio. Vamos a estudiar historia. Para eso vamos a leer varias páginas del libro. Como lo hacemos siempre, las señas los acompañamos para que ustedes puedan comprender lo que están leyendo. Primero, vamos a leer los textos de las páginas 94 y 95 de Activa 21. Recuerden de no solo leer el texto, sino mirar todos los paratextos, líneas de tiempo, mapas, fotografías. ¿Qué nos cuentan estos textos? Bueno, entre el año 1492 y el año 1600, los españoles conquistaron gran parte de nuestro continente. Y para gobernar estos territorios, los reyes de España crearon dos grandes unidades administrativas que llamaban virreinatos. La señora les ilustra con una imagen con un cuadro de la llegada de Cristóbal Colón a nuestra tierra, uno de los grandes conquistadores también, y entre la llegada de Cristóbal Colón y el año 1600, los españoles que llegaron a estas islas del Caribe, acá llegó Colón, se fueron conquistando todo nuestro territorio. Al frente de cada virreinato, que eran esas unidades que el rey que estaba viviendo en España dispuso para gobernar estos territorios, habían designados representantes. Eran los virreyes. ¿Bien? Bueno, esas unidades administrativas, o es decir, unidades de gobierno, eran dos: Virreinato de Nueva España y Virreinato del Perú. El de Nueva España estaba en el norte, en lo que ahora conocemos como América Central, y ocupaba los territorios del actual México y del sur de Estados Unidos, también de las islas del Caribe. En 1535 se creó. Unos años más tarde se creó el otro virreinato, el Virreinato del Perú, que estaba más al sur, y la capital era Lima. Tenemos una imagen del Virreinato de Nueva España. Miren toda la parte de lo que ahora es Estados Unidos que ocupaba, México, Centroamérica y las islas del Caribe. Acá tienen imágenes ilustrando cómo era la vida en esa época. El otro virreinato, el Virreinato del Perú, que ocupaba todo el actual territorio de América del Sur y está pintado de color naranja. Repasamos. En 1492 llegan los españoles al continente y comienza la conquista. Año 1535 se crea el Virreinato de Nueva España. Año 1542 el Virreinato del Perú. Entre 1542 y el año 1700 pasaron 100 y pico de años. Este imperio fuerte, es decir, el Reino de España, entró en decadencia. Es decir, fue perdiendo su poder y su prestigio. Cerca del año 1700 entró en crisis, en decadencia España. ¿Por qué? Miren, acá está el territorio de España. Porque sucedían continuas guerras con los países, en ese tiempo no existían los países, con las coronas o los imperios vecinos. Mantenían muchos conflictos con los ingleses y con los franceses, también con los portugueses. Y en esas guerras gastaban mucho dinero. No lograban
abastecer a las colonias, es decir, a los territorios que estaban en América, con todas las cosas que necesitaban. Entonces había malestar en estas colonias y no podían protegerse de los ataques de los portugueses que habían conquistado Brasil y tampoco de los piratas franceses o ingleses que les asaltaban los barcos. Esta crisis que estaba viviendo la colonia española debilitó el poder que tenía en América. Para poner fin a esta situación de crisis, durante el siglo XVIII, los reyes que gobernaban en ese momento, pertenecientes a la dinastía de los Borbones, impulsaron unos cambios en la administración, cambios en lo económico y en lo religioso. Y nosotros tenemos ahí un retrato de Carlos III, que fue el rey que llevó adelante todos esos cambios. Bien, ¿recuerdan el mapa que les mostré hace unas diapositivas atrás del Virreinato del Perú, que ocupaba casi toda América del Sur? A ese Virreinato del Perú lo dividieron en tres: el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato del Perú y el Virreinato del Río de la Plata. Pero además crearon territorios menores para gobernarlos: Capitanía General de Chile, Capitanía General de Venezuela, de Guatemala y de Cuba. Entonces, había muchas autoridades con muchos destacamentos de soldados cuidando y gobernando los diferentes territorios. Miren todo lo que dominaban los españoles en América en el año 1782. Virreinato de Nueva España, Capitanía de Guatemala, Capitanía de Cuba, Capitanía de Venezuela, de Nueva Granada, Virreinato del Perú, que quedó chiquito, y el más grande, el Virreinato del Río de la Plata. Y todo lo que ustedes ven en amarillo, que es el territorio del actual Brasil y parte del Uruguay, pertenecía al dominio portugués. Es decir, los reyes de Portugal dominaban ese territorio. Primer cambio que introduce en lo religioso Carlos III. Decide expulsar a los jesuitas. En la actual zona de Misiones, acá hay un mapa antiguo de nuestro país, y parte de Paraguay y de Brasil, se habían establecido alrededor del año 1600 unos sacerdotes que pertenecían a la orden religiosa Compañía de Jesús. A ellos los llamaban los jesuitas. Esos sacerdotes formaron pueblos que habitaban los indios guaraníes. Esos pueblos, las familias de los indios aprendían la religión católica, les enseñaron oficios como carpintería, herrería, a cultivar en campos comunitarios. ¿Qué le pasó a Carlos III? ¿Se acuerdan que les mostré un retrato? Acá hay otro de Carlos III. Decidió expulsarlos, no solo de acá, de los territorios en las colonias, sino de España también. ¿Por qué? Porque los jesuitas no lo obedecían a él directamente, sino que respondían a las órdenes del Papa. Eso para los reyes era un peligro. Echaron a los jesuitas y introdujeron a otras órdenes religiosas, dominicos, franciscanos y mercedarios, pero ninguno de esos religiosos pudo llevarse bien con los pueblos indígenas, acá en Argentina, ni tampoco en México, donde había asiento de los jesuitas también. Así que los indios volvieron a la selva. Vamos a ver ahora el Virreinato del Río de la Plata. Como vimos, el Virreinato del Perú era tan extenso, tan grande, que le hacía difícil a los reyes controlarlo y dominarlo. ¿Se acuerdan de Carlos III? Bueno, lo dividió y el Virreinato del Río de la Plata se creó en el año 1776. Además de mejorar la administración, la función era frenar el avance portugués. ¿Lo ven en verde? El dominio de los portugueses que venían desde el Brasil. Y también buscaba recaudar más impuestos. Porque había mucha gente que
comerciaba sin pagarles impuestos a España por estos lados, por estos puertos. Bien, y así subdividieron. Este mapa muestra la subdivisión del territorio del Virreinato del Río de la Plata. Era extenso, ocupaba no solo Argentina, sino partes de Paraguay, de Uruguay, de Bolivia, de Chile y de Brasil. Pero la capital de todo ese virreinato fue la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasó? Cuando se abre el comercio en el Río de la Plata, se beneficiaron muchas regiones cercanas. La Banda Oriental, que ahora es un país y se llama Uruguay, Buenos Aires y el litoral, que está conformado por las actuales Entre Ríos, Corrientes, Misiones y Santa Fe. ¿Por qué? Porque esos lugares pudieron comerciar, es decir, comprar y vender productos directamente con España navegando los ríos Uruguay, Paraná, a través del puerto de Buenos Aires o del Río de la Plata. En ese momento el comercio de mercaderías se daba en barcos. Tardaba mucho y era muy costoso. Cuando se abre el puerto de Buenos Aires, vamos a ver lo que sucede. En el siglo XVI, España implementó un sistema comercial que le prohibía a estas colonias comprar y vender a otros imperios que no fueran España. No se le podía comprar ni a los franceses, ni a los portugueses, ni a los ingleses. Solamente las colonias españolas le compraban y le vendían a España. Pero en realidad, en los hechos, esto no sucedía. Entonces se compraba de manera ilegal y España no recaudaba impuestos. En el año 1778, otra vez, el rey Carlos III promulga un reglamento del libre comercio. ¿Qué pasa con este reglamento? No eliminó el monopolio, seguía diciendo que solamente se podía comprar y vender con España, pero abrió muchos puertos más. Entonces esto hizo crecer a muchas más ciudades del territorio y además lo hizo más barato. Antes el único puerto habilitado es el que yo les estoy señalando acá, el de Cartagena de Indias en Colombia. Y todas las mercaderías que entraban tenían que ir en carreta. Imagínense lo caro que salía y lo mucho que tardaba. Con toda esta cantidad de puertos abiertos, el comercio no solo que se agilizó, sino que se abarataron los costos. Bien, ahora vamos a trabajar. Van a registrar en el cuadernillo la información resumida de todo lo que la señora les contó. Van a responder a una pregunta leyendo las páginas 94 y 95. Van a mirar la línea de tiempo que está en el libro en la parte superior y van a responder si los jesuitas fueron expulsados antes o después de que se cree el virreinato. Y van a responder por qué los expulsaron. Luego, mirando la página 97, van a tener que contestar en qué consistía el reglamento de libre comercio que promulgó Carlos III y qué consecuencias tuvo la apertura comercial del Río de la Plata. Bien, recuerden dar el presente en la clase y saludar en el grupo a la seño y a los compañeros. También, si es necesario, mirar el video todas las veces que necesiten para comprender bien, para ilustrarse con las imágenes y enviar las fotos del trabajo a la seño. Así, la seño puede observar cómo van aprendiendo. Bueno, muchas gracias por llegar hasta acá. Conocer la historia nos permite saber de dónde venimos y por qué somos como somos. Nuestra historia nos enseña siempre muchas lecciones y es importante aprenderla, porque los pueblos que no tienen memoria de su historia no tienen futuro.